Iji Bar Historia, desde las arenas del Nilo hasta las murallas de Babilonia. Nos adentraremos en las civilizaciones que levantaron templos, forjaron imperios y escribieron los primeros relatos de la humanidad. Cada piedra, cada mito, cada batalla, esconde las huellas de quienes moldearon nuestro mundo. Aquí descubrirás las historias que hicieron grande a la humanidad y los secretos que aún resuenan en nuestro presente. Bienvenido a Iji Bar Historia, donde el pasado cobra vida. El renacer del dragón a la dinastía Han Oriental, después del nacimiento de la era cristiana. Mientras Roma dominaba el Mediterráneo y extendía sus caminos hasta los confines de Europa, en el extremo oriental de Asia, otra superpotencia definía el destino del continente, la dinastía Han Oriental. Esta etapa, que inicia en el año 25 después de Cristo, representa un renacimiento político, cultural y científico que consolidó definitivamente la identidad de China como un imperio estable, organizado y profundamente avanzado para su tiempo. Los Han ya habían gobernado antes, en su fase occidental, pero el colapso temporal del poder central, las guerras internas y la pérdida de control administrativo provocaron un breve retroceso. Sin embargo, el retorno de la dinastía bajo la figura del emperador Guangwu devolvió al país su estabilidad, su administración y su visión imperial. Así comenzó la segunda etapa Han, una era decisiva para comprender la China que surgiría más tarde. A diferencia de Roma, cuya historia fue marcada por conflictos casi constantes y un proceso lento de militarización imperial, la China de los Han orientales entró en un periodo de reorganización interna, donde el objetivo principal no era conquistar nuevos territorios, sino recuperar el orden previo. El gobierno se centró en la reconstrucción económica, la reactivación de las rutas comerciales y la recuperación del sistema burocrático que había hecho de China uno de los estados más avanzados del mundo antiguo. Una de las características más importantes de esta etapa fue su administración meritocrática. Mientras que otros imperios del mundo se basaban en linajes nobles o aristocracias cerradas, la dinastía Han mantuvo la tradición de seleccionar a sus funcionarios mediante exámenes basados en el confucianismo, un sistema que valoraba la educación, la disciplina ética y la capacidad intelectual. Este modelo no solo organizó el imperio, sino que creó una burocracia profesional que perduraría durante casi 2000 años. La economía también vivió un periodo de expansión. La agricultura prosperó gracias a la innovación de herramientas de hierro, sistemas de irrigación y técnicas de cultivo más refinadas. El comercio, tanto interno como externo, se fortaleció enormemente. A través de la ruta de la seda, China exportaba seda, jade, cerámica y productos de lujo hacia Occidente, mientras recibía desde Persia, India y Roma metales preciosos, caballos, piedras semipreciosas y nuevas ideas científicas y artísticas. Este contexto convirtió a la China Han en una de las economías más sólidas del planeta. Además, la ciencia y la tecnología avanzaron de manera extraordinaria. Se perfeccionaron los primeros sismógrafos, se mejoró el uso del papel como herramienta administrativa, se desarrollaron métodos astronómicos más precisos y se expandieron los conocimientos médicos. Ninguna otra civilización del mundo disponía de una estructura científica tan organizada como la que China estaba formando en este periodo. Sin embargo, la grandeza de un imperio siempre convive con desafíos. A lo largo de la dinastía Han Oriental, el poder real del emperador comenzó a fragmentarse. Las familias aristocráticas adquirieron más influencia. Los eunucos de palacio interfirieron en asuntos políticos y las provincias del norte empezaron a sufrir presiones constantes por parte de pueblos nómadas que buscaban tierras y recursos. Aunque China seguía siendo estable, la tensión interna era evidente. Uno de los episodios más significativos
fue la rebelión de los turbantes amarillos, un levantamiento campesino masivo, ocurrido en el año 184 después de Cristo, motivados por la pobreza, los impuestos excesivos y la corrupción del sistema. Millones de campesinos se organizaron bajo un movimiento religioso taoísta y desafiarían el poder del Estado. Aunque el gobierno logró sofocar la rebelión, el impacto fue devastador. China quedó debilitada, fragmentada y con heridas profundas en su estructura política. Este colapso fue el preludio de la división que vendría más tarde, la época de los Tres Reinos, uno de los periodos más épicos y conocidos de la historia china. El fin de la dinastía Han Oriental no solo puso fin a una de las eras más importantes del país, sino que abrió un ciclo de luchas militares, alianzas y rivalidades que definirían el futuro cultural de China. Pero antes de ese caos, la dinastía Han dejó un legado inmenso. Consolidó la cultura confuciana como fundamento de China. Estableció un sistema administrativo ejemplar, desarrolló tecnología avanzada y creó un modelo económico que influiría en siglos posteriores. La identidad china que hoy conocemos, su filosofía, su organización, su visión del poder y su sentido de continuidad histórica, nació en gran medida durante esta etapa. La dinastía Han Oriental fue, en esencia, la Roma del lejano Oriente, en un imperio altamente estructurado, con una administración sólida, un comercio potente y una cultura que influenció a todo su entorno. Y al igual que Roma, enfrentó crisis internas que demostraron que incluso los imperios más estables pueden desgastarse desde dentro. Aún así, los Han dejaron un legado tan profundo que China seguiría construyendo sobre sus cimientos durante más de 1000 años. Este es el primer paso del viaje que nos llevará a recorrer, una por una, las grandes dinastías chinas después de Cristo, desde la división de los Tres Reinos hasta el esplendor incomparable de la dinastía Tang. China experimentaría épocas de guerra, reunificación, renacimiento cultural y transformaciones que la convertirían en una de las civilizaciones más influyentes del mundo. Los Tres Reinos dan fragmentación y héroes de la China del Este. Tras la caída de la dinastía Han Oriental, en el año 220 después de Cristo, China entró en uno de los periodos más turbulentos y fascinantes de su historia, en la era de los Tres Reinos. Este periodo, que se extiende hasta el año 280 después de Cristo, se caracteriza por la fragmentación del poder central, la lucha constante por el territorio y la aparición de figuras heroicas que han quedado inmortalizadas tanto en la historia como en la literatura y el arte de China. La historia de los Tres Reinos no solo es política y militar, sino también cultural, social y estratégica, y representa un capítulo fundamental para entender la evolución del imperio chino tras la caída de los Han. Al desmoronarse la autoridad Han, el país se dividió en 3 estados principales: Anhui, Zhou y Wu, cada uno con su propio gobierno, ejército y sistema administrativo. La división se produjo no solo por conflictos militares, sino también por diferencias geográficas, económicas y culturales. El norte de China, rico en recursos y poblaciones densas, fue ocupado por Wei. El suroeste, con terrenos montañosos y ríos, se convirtió en el dominio de Zhou, y el sureste, con su acceso a mares y comercio marítimo, quedó bajo el control de Wu, el reino de Weiwei. Fundado por Cao Pi, hijo de Cao Cao, se estableció en el norte. Cao Cao había sido un brillante general y estratega durante el colapso de los Han, conocido por su capacidad para reorganizar ejércitos, mantener la disciplina y administrar territorios. Su hijo consolidó el poder en 220 después de Cristo, proclamándose emperador de Wei y legitimando la autoridad mediante la sucesión familiar. Wei contaba con las llanuras fértiles del norte y una administración centralizada fuerte, basada en la tradición Han, pero adaptada a un contexto de guerra permanente. La economía de Wei
se apoyaba en la agricultura intensiva y en un sistema de tributos que garantizaba la financiación de un ejército constante. La sociedad era jerárquica, pero mantenía la estructura confuciana: funcionarios letrados, campesinos productivos y una nobleza que equilibraba el poder imperial. La cultura de Wei continuó promoviendo la educación, la historia y la literatura, pese a los conflictos constantes, dejando un legado que influiría en los periodos posteriores. El reino de Suzhou, ubicado en el suroeste, estaba liderado por Liu Bei, descendiente de la familia imperial Han. Su legitimidad se basaba en el linaje, buscando representar la continuidad de los Han ante la fragmentación política. Su enfrentaba retos geográficos importantes: montañas, ríos y valles, que dificultaban la comunicación y el control centralizado. Sin embargo, Liu Bei y sus consejeros implementaron una administración eficiente, adaptada al terreno, con sistemas de cultivo en terrazas, rutas fluviales estratégicas y fortificaciones naturales que protegían el territorio. Su es famoso no solo por su gobierno, sino por los generales y estrategas que sirvieron a Liu Bei, como Zhu Xiliang, cuya inteligencia militar y capacidad de administración se convirtieron en un símbolo de sabiduría y previsión. Zhu Xiliang organizó campañas militares, diseñó estrategias defensivas y promovió la reforma interna del reino. El periodo de su demuestra cómo la geografía y la política se entrelazan. Un reino pequeño podía resistir a otros mucho más grandes mediante ingenio, disciplina y liderazgo. El reino de Wu se encontraba al sureste, con acceso al mar y rutas comerciales hacia el océano y el sudeste asiático. Fundado por Sun Quan, Wu destacó por su estabilidad económica y su capacidad para explotar los recursos naturales y marítimos. La estrategia de Wu se basaba en la defensa costera, el comercio y alianzas con territorios vecinos, permitiendo al reino mantenerse relativamente independiente de los conflictos internos de su Wei. Wu desarrolló una flota poderosa, fomentó la navegación y consolidó puertos estratégicos, convirtiéndose en un actor clave no solo en China, sino en la red de comercio del este asiático. Su administración también se basó en la meritocracia confuciana, garantizando estabilidad en tiempos de guerra y crecimiento económico sostenido. Conflictos y estrategias militares. Los tres reinos son célebres por sus batallas, campañas y estrategias que hoy se estudian en academias militares y se celebran en la literatura. La batalla de Red Cliffs, 208 a 209 después de Cristo, es uno de los episodios más famosos. Una alianza entre Wu y Su derrotó a las fuerzas de Cao Cao, impidiendo que reunificara el país bajo su control. Esta victoria no solo definió el mapa político de China durante décadas, sino que también mostró cómo la cooperación, la estrategia y el aprovechamiento del terreno podían cambiar la historia. La guerra constante también impulsó la innovación en tecnología militar, en catapultas, barcos yigueja, armas de asedio y sistemas de fortificación se perfeccionaron en este periodo. Además, los líderes entendieron la importancia de la logística, el abastecimiento y la moral del ejército. La guerra dejó profundas marcas en la sociedad, obligando a los gobiernos a equilibrar la seguridad con el desarrollo económico y social. Cultura y sociedad en los tres reinos. A pesar de la guerra, la cultura floreció. La literatura, la filosofía y la administración siguieron desarrollándose. La narrativa histórica de este periodo se consolidó gracias a textos como el Sanguose, registros de los tres reinos, que documenta hechos políticos, militares y sociales con precisión. La música, la poesía y la filosofía continuaron siendo pilares de la sociedad, reflejando cómo incluso en tiempos de fragmentación, la identidad cultural china se mantenía sólida. La población experimentó cambios sociales importantes. La movilidad social aumentó en algunos sectores, especialmente para aquellos que demostraban habilidades militares o administrativas. La educación y la formación de funcionarios continuaron siendo un pilar del sistema confuciano,
asegurando que el conocimiento y la ética siguieran siendo valorados. Legado y trascendencia. El periodo de los Tres Reinos, aunque breve, dejó un legado profundo. A nivel político, mostró los límites de la fragmentación territorial y la importancia de la legitimidad del poder. A nivel cultural, consolidó historias, leyendas y valores que se transmitirían por siglos, influyendo en literatura, teatro, cine y videojuegos hasta la actualidad. Militarmente, las tácticas de los generales de Su, Wei y Wu siguen siendo estudiadas como ejemplos de estrategia y liderazgo. El final del periodo se produce con la reunificación bajo la dinastía Jin en 280 después de Cristo, marcando el cierre de esta etapa y preparando el terreno para nuevas divisiones y conflictos en los siglos posteriores. Pero los nombres, héroes y batallas de los Tres Reinos siguen siendo una referencia histórica y cultural que define la identidad china. En resumen, los Tres Reinos representan un periodo de fragmentación estratégica, heroísmo y resiliencia cultural. Mientras Occidente veía el inicio de la caída de Roma en China, se escribía una de las epopeyas más fascinantes de la historia. Líderes visionarios, estrategas brillantes y un pueblo que supo mantener su identidad cultural pese a la guerra y la división. Jin y la reunificación temporal de China. Tras la caída de los Tres Reinos, China entró en una etapa marcada por la esperanza de reunificación y, a la vez, por uno de los periodos más caóticos de su historia. En este capítulo, nos sumerge en la transición desde la dinastía Jin hasta el periodo previo a la larga división entre el norte y el sur. Más de 3 siglos de guerras, migraciones y transformaciones que sentaron las bases del futuro imperial de China, a pesar de la inestabilidad. Fue un tiempo decisivo, un laboratorio histórico donde se mezclaron culturas, se expandió el budismo y surgieron innovaciones que más tarde influirían en las poderosas dinastías Sui y Tang. La historia comienza con la dinastía Jin Occidental, fundada en el año 265 por Sima Yan, el emperador Wu de Jin. Tras décadas de conflicto durante los Tres Reinos, su ascenso devolvió una ilusión de unidad. Para muchos habitantes del imperio, la reunificación parecía marcar el inicio de una nueva etapa de prosperidad, y en parte así fue. El emperador Wu logró someter al último adversario, el reino de Wu, en el año 280, restaurando la unidad territorial que China no había tenido desde la dinastía Anan. Pero la paz resultó frágil. La administración estaba debilitada, la economía dañada, y los clanes aristocráticos que sostenían el poder imperial se encontraban profundamente divididos. La paz que Jin intentaba conservar se apoyaba en cimientos inestables. Uno de los errores más significativos del emperador Wu fue repartir grandes territorios entre príncipes de la familia Sima. Su intención era equilibrar el poder y evitar rebeliones de generales. Sin embargo, esa decisión terminó sembrando la semilla de una guerra interna devastadora. Apenas pasó una década después de su muerte, cuando estalló la famosa Guerra de los 8 Príncipes, un conflicto civil brutal en el que distintos miembros de la familia imperial lucharon por el control del gobierno. La inestabilidad se intensificó. Las ciudades quedaron arrasadas, los campos destruidos y el pueblo sumido en una profunda miseria. Mientras los príncipes combatían entre sí, distintos pueblos de las fronteras del norte aprovecharon la debilidad de Jin para avanzar. Xiongnu, Xianbei, Chang y Di comenzaron a expandirse hacia los valles centrales. En el año 311, tropas Xiongnu tomaron la capital Luoyang y capturaron al emperador Han solo 5 años después. La segunda capital, Chang'an, también cayó. Con estas derrotas, la dinastía Jin Occidental llegó a su final. Lo que siguió fue una de las migraciones masivas más grandes de la antigüedad china, con millones de personas huyendo hacia el sur para sobrevivir
En medio del caos, la dinastía Jin consiguió sobrevivir, pero lo hizo desde un nuevo territorio en el sur. Allí, el príncipe Sima Rui estableció su corte en Jiangkong, iniciando la dinastía Jin Oriental. Aunque Jin había perdido la mitad del país, el sur gozaba de una posición estratégica, protegido por el río Yangtze y alejado de la invasión constante que sufría el norte. Con el tiempo, ese territorio comenzó a florecer. La llegada masiva de refugiados desempeñó un papel clave. Aristócratas, funcionarios, comerciantes, campesinos y artistas cruzaban el río en enormes caravanas, llevando consigo conocimientos, textos, herramientas y tradiciones. Esta inmigración revitalizó la región. El sur pasó de ser un territorio agrícola secundario a un centro cultural vibrante. La literatura se desarrolló con fuerza, la poesía alcanzó nuevos estilos, y los debates filosóficos adquirieron un tono más íntimo y personal. Fue una época marcada por la sensibilidad artística y por el refinamiento intelectual. Sin embargo, la política no era tan estable como la cultura. El poder quedó repartido entre la aristocracia y distintos generales que controlaban regiones estratégicas. A lo largo de Jin Oriental, estos militares fueron tomando más influencia, y sus decisiones marcaban el rumbo del gobierno. Esa tendencia alcanzó su punto máximo con el general Liu Yu, un estratega brillante y ambicioso. Tras consolidar su poder, terminó por deponer a la dinastía Jin en el año 420, fundando la primera de las dinastías del sur, Anlihu Song. Con este traslado al sur, China logró mantener su civilización viva, preservando su cultura, administración y tradiciones. Aunque la dinastía Jin ya no gobernaba todo el territorio, los fundamentos de la China imperial seguían intactos, lista para adaptarse y sobrevivir a los siglos venideros. Esta resiliencia la convierte en una de las civilizaciones más duraderas de la historia. China después de Cristo y su continuidad histórica. La historia de China no se detiene con la caída de los imperios antiguos, sino que continúa y se adapta. Tras la muerte de la dinastía Han Occidental, China entró en un período de fragmentación política y social conocido como la dinastía Han Oriental, que marcó el inicio de una continuidad imperial que sobreviviría a siglos de cambios y conflictos. Este período coincide con la consolidación del Imperio Romano y nos permite observar cómo, mientras Roma se expandía y enfrentaba crisis internas, China mantenía un hilo de continuidad, que sería su rasgo más distintivo. Después de la Han Oriental, China se fragmentó en el período de los Tres Reinos, que comprendió los años 220 a 280 después de Cristo. Durante esta época, el territorio chino estaba dividido en tres estados rivales: Anhui, Su y Wu. Aunque la división política podría sugerir caos cultural y socialmente, se mantuvo una notable continuidad. La escritura, la filosofía confuciana, los rituales y la estructura administrativa continuaron siendo la base de la identidad china, mostrando que, incluso ante conflictos bélicos, la civilización china no desaparecía, sino que se transformaba. Tras los Tres Reinos, surgió la dinastía Jin, que logró la reunificación temporal de China. A lo largo de estos cambios, se alternaron periodos de estabilidad y conflicto, incluyendo invasiones y migraciones de pueblos del norte. Sin embargo, estos desafíos no quebraron la esencia de la civilización china en sus valores, cultura, estructura administrativa y conocimientos técnicos se preservaron y se adaptaron. Este patrón de resiliencia y continuidad es único en la historia mundial. Mientras en Occidente el Imperio Romano se enfrentaba a crisis internas, división del poder, invasiones bárbaras y finalmente su caída en 476 después de Cristo, China seguía manteniendo su identidad cultural a través de dinastías que, aunque efímeras en algunos casos, aseguraban la transmisión de conocimiento, tecnología y tradiciones. La importancia de esta continuidad radica
en que permite a China aparecer en todas nuestras líneas de tiempo futuras, demostrando que su civilización no desapareció, sino que evolucionó y se adaptó a cada época histórica. Es fundamental que los espectadores comprendan que, aunque las dinastías cambian y los conflictos internos o externos son frecuentes, China nunca perdió su identidad cultural, a diferencia de otras grandes civilizaciones que desaparecieron o se transformaron radicalmente. Esto no solo justifica su presencia en cada línea de tiempo, sino que también pone en valor su singularidad histórica. En este capítulo, destacamos que nuestra línea de tiempo se centra en el periodo romano y cristiano, hasta la caída de Roma occidental. Por eso, solo abordamos las dinastías chinas que coinciden con este marco temporal Han Oriental. 3 reinos y Jin, dejando claro que esta explicación no cubre toda la historia de China, sino que es un ejemplo de cómo la civilización china permanece como un hilo conductor que acompañará a la humanidad a lo largo de todas las eras futuras que mostraremos. Finalmente, es importante enfatizar que esta continuidad hace que China sea un pilar de nuestras líneas de tiempo globales, proporcionando un marco comparativo único frente a otras civilizaciones. Aunque haya conflictos, invasiones o divisiones, la civilización china sobrevive, se adapta y se transforma, sirviendo como referencia histórica en cada periodo que estudiaremos. El viaje por las civilizaciones llega a su fin. Hemos recorrido templos, murallas y leyendas, viajando juntos a través de los siglos. Pero la historia nunca termina. Cada imperio que cae da paso a uno nuevo, y cada ruina guarda un eco del pasado. Cada capítulo nos revela un secreto, un mito, una batalla, una huella en el tiempo. Si este relato te ha fascinado, si el pasado despierta tu curiosidad, dale like y suscríbete, porque lo que viene será aún más apasionante. Aquí descubriremos héroes y reyes, dioses y pueblos que moldearon la humanidad. Ijibar Historia, donde el pasado cobra vida y el futuro aprende de sus huellas. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo episodio.